en un solo Dios, manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo en mi Biblia, que es la palabra inspirada y revelada por Dios para conocer y hacer su voluntad. Verá Casamá es mi casa espiritual, donde le sirvo y estoy siendo preparado para el jarpazo. Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, bendecimos, alabamos y adoramos tu santo nombre, Señor, porque reconocemos que tú eres nuestro Dios y sabemos, Señor, que tú estás aquí en medio de nosotros. Por eso estamos, Señor, agradecidos, estamos gozosos, Señor, porque tu presencia está en medio de nosotros, Señor. Gracias, Padre bendito, por este privilegio hermoso que nos das de servirte, de estar en tu casa, Señor. No lo merecemos, Señor, pero tú nos permites esto, Señor. Nos das este privilegio tan hermoso de congregarnos, de estar delante de ti. Gracias, Señor. Queremos ahora oír tu palabra, queremos que tú nos enseñes, que nos hables, que nos instruyas, Señor, que nos des esa preciosa semilla, Señor, y que esa semilla quede sembrada en esa tierra buena que es nuestro corazón. En el nombre de Jesús, gracias, papito amado. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso a nuestro Dios. El tema de esta tarde, mis amados, es: salgamos al campo. Salgamos al campo. Esa frase se encuentra en el libro de Cantares. Pero antes de leerles el Cantares, donde aparece esta frase, salgamos al campo, también quiero tal vez ponerles una base ahí, recordarles que esa frase también aparece en otras partes. Aparece, por ejemplo, en Génesis, donde está Caín y Abel. Caín, los dos presentaron una ofrenda. Y Caín se molestó porque Dios no le pareció su ofrenda, ni le pareció bien el corazón de él, ni su ofrenda. Y entonces le dice a su hermano Abel: salgamos al campo. Y en el campo mata a Abel. Entonces esto es salgamos al campo, pero es un campo de muerte, un campo malo, un campo lleno de envidia, más que todo de envidia, de muerte. Y entonces ahí mata a Abel. También aparece en Génesis capítulo 25, aparece otros patojos. Aparece Jacob y Esaú. Y ahí dice que Esaú era un hombre de campo, pero en una de esas ocasiones dice que regresó del campo y Jacob estaba preparando un guiso, preparando una comida. Y cuando regresa, dice la palabra, ustedes lo pueden leer, vamos a ver, Génesis 25, 29, dice: un día cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino del campo agotado. Wow. Entonces nos damos cuenta que el campo es el mundo. Eso lo dice nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, cuando está hablando de que un sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó, y empieza a decir, y entonces dice: el campo es el mundo. Entonces el campo es el mundo, y entonces vengo yo y les digo: salgamos al campo, ¿verdad? Es como decir: vayamos al mundo. Pero ya vamos a ver por qué lo digo. Solo que viene en este caso viene Esaú, viene del campo, se fue al campo y viene de regreso. Y cuando viene de regreso, viene agotado. Y ese agotamiento hace que no le dé el lugar que se merece lo espiritual. Y entonces le dicen, él le dice a su hermano: dame de comer. Y el otro le dice: bueno, si me vendes tu primogenitura. Y entonces él dice ahí en ese pasaje, dice: yo ya estoy para morir. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Entonces, como que cuando uno se va al mundo, uno se va al campo, regresa agotado. El enemigo le quita toda la fuerza, toda la fortaleza que recibimos aquí de Dios, la perdemos allá afuera. Pero también hay otro pasaje donde aparece el campo.
le dice, imagínense, le dice Jonatán a David: salgamos al campo. Eso lo pueden ustedes encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 20. Salgamos al campo. Pero ahí es un campo diferente, porque David está huyendo de Saúl. Y entonces le dice Jonatán a David: salgamos al campo y allá podemos platicar, allá sin que nos vea nuestro padre, sin que podemos platicar en secreto. Y entonces arman un plan y le dice: yo voy a ver si realmente mi padre te quiere matar. Y entonces ahí en el campo ellos platican, ellos se ponen de acuerdo. Inclusive le dice: si yo descubro que mi padre te quiere matar, dentro de 3 días nos reunimos en este campo, yo voy a tirar 3 flechas y voy a mandarle a mi siervo que las vaya a recoger. Y entonces le dice: si yo le digo a mi siervo, la flecha está más acá de donde tú estás, quiere decir que tú puedes regresar porque mi padre no te va a matar. Pero si yo le digo a mi siervo, la flecha se fue más allá de donde tú estás, eso significa vete porque mi padre te quiere matar. Entonces, salgamos al campo puede tener sus lados positivos como puede tener lados negativos. Y entonces veamos aquí, ya teniendo eso en cuenta, de que hay campos malos y hay campos buenos, aun cuando el campo es el mundo. Entonces, siendo el campo el mundo, hay campos buenos y campos malos. Hay campos a donde el Señor nos está enviando y campos a donde nosotros no tenemos que ir. Por ejemplo, está el campo de Jezabel. Ese campo no hay que comprarlo, no hay que ir a ese campo, porque ese campo es la que corta la cabeza de la autoridad, corta la cabeza de los profetas. Entonces en Cantares capítulo 7 versos 11 y 12 dice: ven, amado mío, salgamos al campo. Esto se lo dice la que se va a casar, y se lo dice al Señor, le dice: ven, amado mío, salgamos al campo, vayamos al campo. Y entonces le dice: pasemos la noche en las aldeas, levantémonos temprano y vayamos a las viñas, veamos si la vid ha brotado, si han abierto sus flores y si han florecido los granados. Pero entonces termina diciendo: allí te entregaré mi amor. Entonces ella le está diciendo: bueno, ven, amado mío, vámonos al campo. Vamos a ir al campo, pero también vamos a ir a las aldeas, y de las aldeas vamos a ir a las viñas. Pero está hablando de hay peligro. Dice: pasemos la noche en las aldeas. Cuando habla de la noche siempre nos habla de peligro. Entonces quiere decir que como iglesia tenemos que pasar un proceso. Tenemos que ir a los campos. Eso tiene su significado. Tenemos que ir a las aldeas. Ahí dice: vamos a pasar la noche. Ahí vamos a pasar los peligros de la noche. Y por último vamos a ir a la viña. Y en las viñas, allí le dice: ahí te voy a entregar mis amores. Quiere decir, miren, si podemos poner esto comparado con el templo, con el templo, diríamos: hay un atrio. Los campos estarían en el atrio, las aldeas estarían en el lugar santo y las viñas estarían en el lugar santísimo. Entonces queremos ir al lugar santísimo, queremos ir al trono del Padre, queremos entrar hasta allá, pero primero tenemos que pasar por el campo. Ahí tenemos que pasar. Entonces, mis hermanos, yo quiero que veamos algo del campo. Y en Proverbios capítulo 31 también habla del campo. Ahí habla de la mujer virtuosa, y dice la palabra que ella evalúa el campo y lo compra. Entonces hay que comprar un campo, hay que comprar los campos. Entonces hay campos que debemos de comprar, y por eso les mencioné el campo de Jezabel. Ese campo no hay que comprarlo, hermano. Ese campo no hay que comprarlo. Pero van a haber campos que sí son necesarios
que tenemos que comprar, que tenemos que pasar por ellos. Entonces dice Proverbios capítulo 31, verso 16, que la mujer virtuosa evalúa un campo y lo compra, y con sus ganancias planta una viña. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de hacer, debemos de evaluar para ver qué campo vamos a comprar, a qué campo vamos a ir. Tenemos que ser, para eso, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, porque podemos dejarnos guiar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Y cuando nos dejamos guiar por nuestras emociones, nosotros nos emocionamos y vamos, y muchas veces no tenemos que hacer eso. Entonces, tenemos que ser cuidadosos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos indique a qué campo ir y a qué campo no ir. Entonces les voy a presentar algunos campos para que veamos, y aparece acá el primero, Números capítulo 23, verso 14. Dice la palabra: lo llevó al campo de Sofín, sobre la cumbre del Pisga, y edificó 7 altares, y ofreció un novillo y un carnero en cada altar. Aquí, ustedes algunos recordarán esa historia. Esto está hablando de Balaam, está hablando de Balac. Y Balac es un rey. Manda a llamar a Balaam. Balaam es el profeta. Balac ve que viene Israel, que viene avanzando por el desierto, y sabe Balac que Israel va a pasar por su tierra, y ha visto cómo ha derrotado a los reyes más poderosos. Y entonces él dice: antes de que llegue a donde yo estoy, lo tengo que maldecir para que no pase por acá. Y entonces manda a llamar a Balaam, y le ofrece dinero, le ofrece premios, le ofrece tanto. Y entonces Balaam, Dios primero le dice: no vayas. Pero como el otro dice: pero es que me están ofreciendo mucho dinero, ¿y qué hago? Y entonces al final el Señor le dice: ve, pero vas a ir a decir solo lo que yo te diga. Y entonces van, y Balac lo lleva al campo de Sofín. Imagínense, al profeta lo lleva al campo de Sofín, se lo lleva a ese campo, y en ese campo edifica 7 altares. Pero ¿cuál es el propósito de Balac de edificar 7 altares? No está edificando 7 altares para adorar a Dios, para exaltar a Dios. Está edificando 7 altares para poder maldecir al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué significa el campo de Sofín para nosotros? El campo de Sofín es, miren, nosotros estamos en el campo de Sofín cuando hay gente que nos está maldiciendo. Hay gente que nos maldice, nos está cayendo maldición sobre nosotros. Estamos en el campo de Sofín. ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Qué tenemos que hacer en ese campo? Miren, hermanos, ¿será que tenemos que pasar ese campo? Y entonces, miren, yo los quiero llevar a otro verso, porque en Deuteronomio 23, verso 5 dice: mas el Señor tu Dios no quiso escuchar a Balaam, sino que el Señor tu Dios te cambió la maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. Eso es hermoso. Denle un aplauso a nuestro Dios. Entonces, si nosotros estamos cruzando por el valle de Sofín, por el campo de Sofín, no es porque nosotros lo querramos cruzar, sino que va a haber gente, el enemigo va a levantar gente que va a querer maldecirnos. Pero Dios nos advierte, y Dios nos dice: yo voy a cambiar la maldición, la voy a cambiar por bendición, porque yo te amo. Entonces miren lo que dice la palabra en Mateo capítulo 5, verso 10: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de Dios, o el reino de los cielos. Dice el verso 11: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan,
y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Yo creo que ahora podemos comprender mejor este pasaje. ¿Por qué el Señor dice que somos dichosos? Somos bienaventurados cuando nos están maldiciendo. ¿Por qué somos dichosos? ¿Quién me da la respuesta? ¿Por qué creen ustedes que Dios nos dice dichosos ustedes cuando los maldicen? ¿Por qué dice Dios eso? ¿Quién me da la respuesta? Ahorita, mija. Porque Él cambia las maldiciones en bendiciones. Exacto. La materia prima que Dios usa para bendecirnos son las maldiciones de los demás. Entonces por eso decía el verso anterior, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos. O sea, entre más te maldicen, más bendición tienes. Ahora, es diferente si nos maldicen porque nosotros le hicimos daño a alguien. Ahí es diferente. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque son fieles, porque adoran a Dios, porque le sirven a Dios, y el enemigo no está de acuerdo, los va a levantar otros que los van a maldecir. Pero en ese caso somos dichosos, somos bienaventurados, somos felices, porque el Señor va a usar eso para bendecirnos más. Entonces tengamos cuidado. No busquemos que la gente nos maldiga por el daño que nosotros hacemos. No le hagamos daño a nadie. No le hagamos daño a nadie. Entonces, ahí dice, si dicen todo, digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Dice el verso 12: regocijaos y alegraos. Es que si uno solo lee esto, uno dice, pero ¿cómo me voy a alegrar yo que me están maldiciendo? Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Regocijémonos, porque eso se convierte en bendición. Bendiciones allá arriba y bendiciones aquí abajo. Entonces somos benditos, mis hermanos. Entonces es necesario que pasemos por ese campo, porque es donde el Señor nos bendice. Entonces dice, ella evalúa el campo y lo compra. ¿Por qué lo compra? O sea, miren, hay cosas en la Biblia que dice que nosotros tenemos que comprar. Compra oro refinado de mí y no lo vendas. ¿Por qué vamos a comprar oro y no lo vamos a vender? Compra colirio. ¿Por qué vamos a comprar colirio? Compra la verdad. La verdad es la palabra. La verdad es Cristo. Cómpralo y no lo vendas. ¿Por qué hay que comprarlo? Porque tiene un precio, mis hermanos. Entonces, comprar el valle, miren, comprar el campo de Sofín, ya vimos, es donde nos maldicen. Ese es el precio que tenemos que pagar. Vamos a actuar con justicia. Vamos a hacer lo que es correcto, y al enemigo no le va a gustar. Porque si nosotros estamos haciendo las cosas bien, si nosotros estamos agradando a Dios, si nosotros estamos avanzando hacia la promesa de Dios, hacia la herencia que Dios nos ofrece, eso sería avanzando hacia el arrebatamiento. Si nosotros vamos avanzando para estar con Dios, si nosotros vamos buscando, vamos, como dijo Pablo, prosigo a la meta, prosigo al blanco. Entonces, si vamos haciendo eso, el enemigo se va a enojar y va a levantar gente que nos va a maldecir, va a levantar maldiciones en contra de nosotros. Pero nosotros sigamos y regocijémonos y gocémonos, porque todo eso se va a convertir en bendición. Entonces ese es el precio. Compremos ese campo, paguemos el precio, ¿verdad? Es
voy a pagar el precio, digamos, voy a ser justo, voy a hacer lo recto, voy a hacer lo bueno, voy a hacer lo agradable delante de Dios. Ese es el precio que tenemos que pagar. Hacerlo agradable, esforzarme por agradar a Dios, esforzarme por seguir avanzando hacia la meta. Ese es el precio que pagamos. Pero entonces cuando nosotros estamos comprando ese campo con nuestra justicia, con nuestra adoración, con agradar a Dios, eso es lo que pagamos para comprar ese campo. Y entonces cuando estamos comprando ese campo, el enemigo dice: ahora los voy a maldecir. Y ahí es cuando Dios dice: ahora lo voy a bendecir aún más. ¡Wow! Entonces vale la pena comprar ese campo, mis hermanos. Vale la pena ir al campo de Sofín. Ahora quiero llevarlos a otro campo. Ruth capítulo 2 verso 3. Partió pues y fue y espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que fue a la parte del campo que pertenecía a Booz. Hay un campo de Booz. Y entonces ese campo, ahí dice que era de la familia de Elimelech. Pero ¿qué figura es el campo de Booz? Ella va al campo de Booz. ¿Y qué pasó en ese campo? Matrimonio, hermano. Ahí se casa. Ahí encuentra el amor de su vida, hermano. Ahí tienen el encuentro con el Señor. Ahí conoce la misericordia, el amor. Entonces tenemos que ir al campo de Booz. O sea, no vamos a ir a cualquier campo. Vamos a ir al campo de Booz. Y entonces ella va a ese campo, dice el verso 8. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. No busques, miren, espigar es no busques comida en otro lugar. No vayas, es como dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Será que viene de los montes? No, mi socorro viene de Jehová, que hizo esos montes. Entonces no vayas a buscar tu provisión donde, a otro lado. El único que te provee es Dios. El único que te provee es Dios. Y entonces ahí, ¿por qué dice ese pasaje? Alzaré mis ojos a los montes y preguntaré: ¿de dónde viene mi socorro? Porque la gente de ese entonces creía que de esos montes ahí estaban los dioses, que eran los que les proveían, que eran los que los socorrían. Y entonces el Señor dice: no, esos montes son creación de Dios. ¿Por qué no vamos al que creó los montes? Entonces no busquemos la bendición, busquemos al que da las bendiciones. Entonces busquemos el campo de Booz, busquemos donde está el Señor, vayamos a donde Él. Dice: no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Lo que está diciendo es: sigue la instrucción de mis siervos. No te vayas a otro lado, no te vayas al mundo, quédate en el campo de Booz. Y entonces dice el verso 9: fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Hermanos, esto pasa mucho. Pareciera que no, pero pasa mucho. Hacemos una encuesta ahorita. ¿Qué predicadores oyes? ¿Qué predicadores oyes? Eso está diciendo, hermanos: fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas. Dice: cuando tengas sed de la palabra, sed del Espíritu,
Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua. ¿De qué agua hay que beber? Que sacan los siervos. Mucha gente se pierde por eso. Oyen más, y no me estoy quejando, hermano, vive Dios, no me estoy quejando. Oyen más a otros predicadores que ni siquiera son de la misión. Es que me gusta escuchar a tal predicador, y terminan más perdidos, hermano. Miren, se los digo así, con cosas que hemos visto que ha pasado. Ya hemos conocido algunas ovejitas que se han ido de la iglesia, no de aquí, sino del otro planeta que ustedes conocen. Una, por ejemplo, la última que se fue, de repente empezó a decir: no, pero es que la danza no es de Dios. Eso de la danza es, pastor, enséñeme de la danza, porque eso de la danza no es de Dios. ¿Y cómo que no es de Dios? No, es que la danza no es aprendida, es que la danza no sé qué, y es que la danza. Estuvo oyendo otro predicador y le dijo que la danza era del diablo y se fue. Otra ovejita dice: pero eso de hablar en lenguas, ¿verdad que hablar en lenguas? ¿Verdad que hablar en lenguas es hablar en inglés, es hablar en francés, es hablar en cachiquel? ¿Es verdad que eso de hablar en lenguas no es lo que hablan en las iglesias? Y entonces la Biblia habla lenguas espirituales, lenguas angelicales y aparte las lenguas humanas. Lenguas humanas, el español y todas las demás, los demás idiomas que conocemos. Lenguas espirituales son las lenguas del espíritu. Lenguas angelicales es el idioma de los ángeles. Pero se ponen a escuchar a otros predicadores y entonces los contaminan, y como no tienen doctrina, se pierden. Esas son cosas tan sencillas, pero hay muchas otras cosas. ¿Cuánto cristiano? Iglesias enteras se han perdido. Iglesias que empezaron bien y de repente se volvieron judaizantes. Iglesias que empezaron bien y de repente empezaron a decir: no, pero ¿y nosotros por qué no guardamos el sábado? Sí, pastor, fíjese que nosotros estamos en pecado porque la Biblia dice que hay que guardar el sábado. Y cambiaron su doctrina porque los contaminaron. Por eso dice: cuando tengas sed, bebe el agua, la palabra, pero de la que sacan los siervos. No vayas a otro. Yo no digo que no escuches a otro predicador, pero hay gente, y espero que no haya ninguno aquí, y si hay alguno, que aprenda. No, es que hay gente en las iglesias que oyen a su pastor una vez a la semana, pero oyen a otros predicadores 5, 6, 7 veces a la semana. A otros oyen más a otros predicadores que a su pastor. ¿Y qué dice la Biblia? Mis ovejas oyen mi voz y la siguen. O sea, la oveja tiene que conocer la voz de su pastor. Pero si no escucha a su pastor, si escucha a otro, escucha uno allá, escucha otro allá, escucha otro allá y escucha otro allá, al final, ¿quién es su pastor?
Ah, mi pastor es el que está en la iglesia. Sí, pero cuando lo escucha. Entonces, el Señor dejó un orden, hermano. El Señor dejó un orden. Y es bueno, de verdad, es bueno escuchar a otros predicadores de vez en cuando, pero que no los escuches más que tu pastor. No los oigas más. Y no es envidia, no es, hermanos, es que tienes que aprender a reconocer la voz de tu pastor. Wow. Entonces, eso le dice, ese es el campo de voz. ¿Qué más pasó en el campo de voz? Regresa Ruth con su suegra, y la suegra le dice: ¿cómo te fue, mija? Ay, fíjate, ¿cómo le diría? Fíjate, mamá le diría, ¿va? Fíjate, madre, que fui allá a un campo y ahí hay un hombre llamado Booz y me dijo esto, me atendió bien. Y como llevaba bastante grano, la suegra sorprendida: ¿y dónde sacaste tanto grano? Y era que Booz le había dicho a su gente: dejen grano tirado para que ella lo recoja. Entonces ella iba atrás de ellos, pero encontraba por montones. Y entonces llevó bastante. Y entonces le dice: bueno, es como decir, sigue adelante, mija, sigue adelante, porque este hombre ya puso sus ojos en ti. Lo estoy diciendo con mis propias palabras, ¿verdad? Este hombre no va a descansar hasta que se case contigo. Eso es nuestro Dios. Así es nuestro Señor. Él no va a descansar. Él no va a perder su tiempo hasta que se haya casado con la iglesia. Entonces, también nosotros seamos fieles. Seamos fieles, mis hermanos. Entonces, ella terminó casándose. ¿Cuántas patojas se quieren casar aquí? Vayan al campo de voz. Primer libro de Samuel, capítulo 6, verso 14. Y el carro llegó al campo de Josué, el Bet-semita, y se detuvo ahí donde había una gran piedra. Y ellos partieron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Esto es una historia conocida, pero para aquellos que no la conocen, los filisteos habían capturado el arca del pacto, se la habían llevado, y después de un buen tiempo decidieron devolverla, porque se dieron cuenta que por tener el arca en su tierra estaban bajo maldición. Y entonces deciden devolverla y mandan el arca que la llevaran unas vacas. Y las vacas se fueron directo al campo de Josué, el Bet-semita. Y entonces cuando el pueblo de Israel mira el arca y la recibe, se regocijan tanto, porque ¿saben qué significa este campo? Este campo representa la recuperación de la presencia de Dios. Entonces nosotros, ¿cómo estamos nosotros, mis hermanos? ¿Cómo está la presencia de Dios? Para empezar, ¿cómo está la presencia de Dios aquí? ¿Está la presencia de Dios aquí? Y Dios estará contento con nosotros. Porque una cosa es que esté la presencia de Dios, otra cosa es que se manifieste, y otra cosa es que realmente Él esté, pero muy agradado de nosotros. Porque la presencia de Dios va a estar. Y si realmente nosotros le agradamos, aunque sea en una mínima parte, Él se va a manifestar. Y entonces viene Dios y se manifiesta, y se siente esa unción preciosa, y hay sanidades, hay poder de Dios, salimos fortalecidos, salimos gozosos. Qué hermoso eso, hermanos, qué hermoso eso. Pero estaremos agradando al Señor como Él quiere que le agrademos, o Él por pura misericordia se está manifestando, pero Él quiere aún más. Y entonces yo creo que
yo creo, mis hermanos, que Él quiere más. Yo creo que el Señor viene como cuando llegó con la samaritana y le dice: dame de beber, dame de beber, aliméntame. ¿Cómo alimentamos nosotros al Señor? Porque Él nos alimenta a nosotros, Él nos da tanto, pero nosotros le estamos dando a Él. Y el Señor viene aquí a comer. Eso no es malo. Apocalipsis 3:20: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno, para empezar, si alguno oye mi voz. Segundo, si después de haber oído mi voz abre la puerta. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes que oyen que están tocando la puerta? Hasta no solo tocan y gritan, y ustedes dicen: ay, que pase mañana. O sea, si alguno oye mi voz, no es suficiente. Y abre la puerta. Entraré a Él, cenaré con Él. Entonces quiere decir que el Señor quiere venir a nosotros y quiere comer con nosotros. ¿Le estamos dando de comer? ¿O el Señor viene aquí y aguantar hambre viene? Entonces tenemos que darle de comer. ¿Qué comida le gustarán a Él? ¿Perdón? Alabanza. Gracias, hijo, ya. Alabanza. Él quiere alabanza. Cuando nosotros le alabamos, Él dice, Sofonías 3:17, Él danza en medio de nosotros. ¿Con qué más lo podemos alimentar? Adoración. Oración. Adoración. Gracias. Sí, la adoración. Dame de beber. Dame tu adoración. Dame de beber. Dame de tus lágrimas. Derrama tu alma. Entonces derramemos nuestra alma. Le estamos dando de beber. Entonces el Señor quiere venir aquí con nosotros. Él quiere derramar su presencia. Él quiere que nosotros, hermanos, que nosotros recuperemos su presencia. Pero Él va a estar aquí si nosotros le damos de comer. A veces nosotros pensamos, ¿verdad? Es la iglesia. En la iglesia Él está ahí. ¿Saben qué, mis hermanos? Muchas veces, o en muchas iglesias, el Señor no está. En muchas iglesias el Señor no está. ¿Por qué no está? Hay iglesias donde solo hay murmuración. Hay iglesias donde la alabanza no es lo que el Señor quiere, donde la alabanza es más alabanza a ellos mismos que para Dios. Entonces preguntémonos, ¿lo que le estamos dando a Dios es lo que Él quiere? ¿Será que lo que le damos a Dios, Él se agrada con lo que nosotros le damos? Miren, esto se puede ver de dos ángulos. Uno es lo que le estoy dando, le gusta a Él. Y otra es, puede ser que lo que le estoy dando sí le gusta, pero que mi corazón no le gusta. Que a Él no le gusta mi corazón, pues. ¿Por qué? Porque estoy en pecado. Miren, Apocalipsis 2: conozco tus obras.
sé tu fatiga, sé que has trabajado incansablemente, pero tengo esto contra ti, que lo haces sin amor. Entonces a otra iglesia le va a decir: sirves, trabajas y lo haces con amor. Es exactamente lo que hizo, veamos, María y Marta cuando muere Lázaro. La primera que sale al encuentro de Jesús es Marta. Marta va corriendo, Jesús está a la entrada del pueblo y llega y miren las palabras que le dice Marta: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y se regresa. Claro, platicaron un rato, pero esas fueron las palabras. Se regresa. María, fíjate que Jesús está allá en la entrada del pueblo, y María sale corriendo y le va a decir las mismas palabras. Pero María se tira al suelo, lo abraza a los pies y llorando le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las mismas palabras, solo que una lo dijo en tono de reclamo y la otra lo dijo en tono de adoración. Entonces no es tanto lo que hacemos o lo que decimos, es la actitud que tenemos aquí adentro. Entonces vayamos al campo de Josué, el betsemita, y recuperemos la presencia de Dios. Recuperemos, hagamos que el Señor quiera estar donde nosotros estamos. Que el Señor se deleite estar aquí en medio de nosotros, pero no porque Él lo ha prometido, porque como ya lo prometió, entonces Él va a estar, sino que Él diga: no hay las horas de que Veracruz se reúna, que todos se congreguen, porque ese pueblo, cuando se congregan, me adoran de tal manera que no puedo quedarme aquí, tengo que descender, tengo que estar con ellos, porque no hay otra cosa mejor que estar con ellos. Que el Señor haga eso, que el Señor venga y nos vea a nosotros, nos vea adorando, cantando, derramando nuestro corazón. Pero hermanos, qué hermoso ha de ser eso. ¿Se imaginan ustedes cuando el Señor esté feliz en medio de nosotros? Si el Señor hace grandes cosas por misericordia, no porque las merezcamos, pero ¿y si nosotros le agradamos tanto? Como dice Cantares: aparta de mí tus ojos, porque me estás confundiendo. Aparta de mí tus ojos. ¿Saben qué? ¿Cómo lo veo yo? Porque siento que me voy a derretir delante de ti. Esa tu mirada, como diríamos, hermanos, sin ofender al Señor, como dijo aquel fulano: me traes cacheteando el pavimento. Que el Señor pueda decir: ya no aguanto más, porque cuando veo tus ojos no puedo detenerme y derramar mi amor por ti. Entonces, mis hermanos, recuperemos la presencia de Dios. Yo no digo que la perdimos, no, gracias a Dios la tenemos, pero no voy a hacer que el Señor nos diga, también como le dijo a una de las iglesias de Apocalipsis. ¿Se recuerda qué le dijo? Ponte en vela y, ay Dios mío, ¿cómo dijo? Recupera las cosas que están por morir. Recupera las cosas que aún no han muerto.
Entonces hay cosas que podrían estarse muriendo aquí en la iglesia. Y que nosotros no estamos haciendo nada por avivar eso. Aviva el fuego. Avivemos el fuego del amor de Dios. Avivemos ese fuego. Eso es algo, mis hermanos, eso es algo que como pastor me preocupa. Yo no quiero que solo estemos sirviendo. ¿Por qué no leemos esa parte de Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 2. ¿Perdón? 2:2. 3:2. Ah, gracias, hijo. Ah, bueno, no, sí, este es el que acabo de mencionar, ¿verdad? Le escribe a la iglesia de Sardis: ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de Dios. Yo recuerdo que aquí hablé de ese verso hace unos días. Espero que aquí haya sido. Yo dije algo cuando el Señor dice: porque no he hallado completas tus obras delante de mí. Yo dije, eso se define como tus obras son mediocres. No lo dije yo, leí una versión que decía eso. Tus obras son mediocres. Pero, y entonces dice el verso 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón. Pero en el capítulo 2, yo quería leer esto aquí. También ahí le escribe a la iglesia de Éfeso. Solo que ahí no lo ven, ¿verdad? Porque está en rojo. Voy a cambiar de versión. A la iglesia de Éfeso 2:2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Verso 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, no se trata de trabajar, o mejor dicho, solo de trabajar. No, aquí voy a servir, voy a estar. Miren, esta iglesia, la iglesia de Éfeso, es una iglesia de servicio. Si queremos aprender a servir, veamos ahí la iglesia de Éfeso, cómo servían y tenían doctrina. El problema de ellos es solo servían. Eran buenos servidores. La iglesia de Éfeso fue catalogada como la servidora del mes. Si lo comparamos con otras iglesias, ¿qué iglesia sirve mejor? Éfeso. Y el Señor dice: yo he visto todo eso, pero no me amas. No me amas. Entonces, sigamos sirviendo y mejoremos nuestro servicio, pero incluyámosle amor. Pongámosle amor a Dios. Miren, una cosa es
amor a la obra. Y otra cosa es amor al Señor de la obra. Hay tanta gente que ama lo que hace, pero no se trata solo de amar lo que hacemos, es de amar para quien lo hacemos. Hay un mosco que me está fastidiando. Salmo 132:6. He aquí, oímos de allá en Efrata, la hallamos en los campos. A ver, he aquí, oímos de ella en Efrata, la hallamos en los campos de Jaar. Entonces, para que lo comprendamos mejor, en la versión esta de la Nueva Reina Valera del 2000, he aquí, en Efrata oímos de ella, la hallamos en los campos del bosque. Los campos del bosque. ¿Qué hay en un bosque? Árboles, ¿verdad? Entonces dice Isaías 61:1. Es el campo, entonces el campo de los árboles. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y cuando el Señor haya hecho eso, entonces serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Nosotros tenemos que llegar a ser árboles de justicia. Y para eso el Señor viene a consolarnos, viene a darnos gozo, viene todo lo que leí. El Señor viene a quitarnos la tristeza, viene a quitarnos el luto, viene a consolarnos, el Señor viene a proclamar el año favorable del Señor. Todo eso con tal de que nosotros seamos llamados árboles de justicia. Eso lo vamos a lograr en el campo de los árboles. O sea, metámonos a ese campo, convirtámonos en árboles. Hermanos, realmente, así, la mera neta, ¿qué somos nosotros? Sin Cristo, ¿qué éramos? Hablando de árboles, ¿qué éramos? Éramos la zarza. Éramos puro monte, chiribisco, como dicen en mi pueblo. Eso se lo devora el fuego. No sirve ni para leña. ¿Saben para qué lo usan en algunos lugares? Para barrer. Eso éramos. Pero el Señor viene y nos rescató, y ahora quiere convertirnos en árboles de justicia, que seamos el plantío de Jehová. O sea, estos son los que Dios pueda decir: estos son los árboles que yo planté, estos son mis árboles, que puede decir el Señor, ¿verdad? Y entonces Jeremías 17:7.
bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Verso 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas. ¿Ven que nosotros somos árboles? Pero para convertirnos en ese árbol tenemos que tener nuestra confianza puesta en Jehová. Confiar en Él. ¿Qué significa confiar en Él? Es como cuando Jesús estaba durmiendo en la barca y había una tormenta que los discípulos estaban asustados, gritaban de miedo, y eso que eran pescadores. Y de repente ya no hallaban ni qué hacer, estaban atormentados, estaban afligidos, y entonces van a buscar al Señor. ¿Y qué está haciendo el Señor? Bien dormido. Eso no es malo. Eso lo que nos enseña es: el Señor estaba bien dormido porque sabía que su Padre estaba a cargo. ¿Por qué me voy a preocupar si mi papá no me va a dejar morir? Que nosotros vamos a confiar de esa manera. Que vengan los cachimbazos, yo estoy confiando en mi Dios. Mi Dios no me va a abandonar, mi Dios no me va a dejar solo. Él me va a levantar, Él va a hacer conmigo lo que Él quiere. No me va a pasar nada, porque tengo un Padre, tengo un Dios que se preocupa por mí. Mi confianza puesta en Él. Cuando nosotros confiamos en Él, entonces dice que vamos a ser como el árbol plantado junto a las aguas. ¿Cómo es este árbol? Dice que junto a la corriente echará sus raíces. La corriente representa al Espíritu Santo y representa la palabra. No verá cuando viene el calor. Ustedes hasta se duermen del calor. Mentira, pastor, yo no estoy durmiendo, solo cierro los ojos porque estoy orando para que usted pueda predicar libremente. Gloria a Dios, ¿verdad? No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Buen testimonio. Y en el año de la sequía, o sea que podemos pasar años de sequía, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. O sea, demos fruto todo el tiempo, hermanos. Pero eso nos está hablando entonces, mis hermanos. Nos está diciendo: confiemos en el Señor, confiemos en Él, y entonces seremos árboles de justicia. Salmo 1:1 en adelante. ¿Qué dice? Leámoslo pues. Es que se me olvida cómo empieza. Bendito el hombre. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Dice: bienaventurado, yo decía bendito. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová. Otra cosa, miren. Allá en Jeremías es el que confía en el Señor. Aquí es: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces dice el verso 3: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. De ahí no así los malos, que son como el tamo. Pero nosotros estábamos en otro tema. Entonces, mis hermanos, seamos árboles de justicia. Mis hermanos de alabanza, en lo que yo termino mi prédica, dice Salmo 78:12: Él hizo maravillas en presencia de sus padres en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán.
Aquí hay que interpretar qué significa Zoán. Zoán es el lugar de la partida, el lugar en donde vamos a ser arrebatados. Es el lugar del zarpazo, en el campo de Zoán. Y entonces dice Lucas 21:36: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad y orad, estar atentos para que seamos hallados dignos de escapar de la tribulación. Entonces, mis hermanos, compremos los campos que tengamos que comprar. No dejemos este campo el campo del zarpazo. No perdamos el campo de Josué el Betsemita. ¿Se recuerda qué significa ese campo? El campo de la presencia de Dios. Inclina tu rostro, meditemos por un momento. ¿Cómo estamos nosotros? Vimos algunos campos. ¿Cómo nos va a nosotros en esos campos? Meditemos. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de
Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por tu palabra. Que tu palabra se haga rema en nosotros, Señor, y que podamos acercarnos cada día más a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén.